Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Un solo mensaje. Este es el título dentro de una serie que se llama En busca de la verdad y corresponde al número 3. El autor de Un solo mensaje es el doctor Naji I. Arfaj. El autor dedica este tema a todos aquellos que buscan la verdad pura, con honestidad y con la mente abierta. Tiene preguntas preliminares como índice, el tema en sí, y enfoca el único Dios en la Biblia del Antiguo Testamento, el único Dios en la Biblia, el Nuevo Testamento, y el único Dios en el Corán. Finalmente hace algunas conclusiones. Las preguntas siguientes son preliminares para reflexionar. Primero, ¿cuál es el único mensaje? Segundo, ¿qué dice la Biblia al respecto? Tercero, ¿qué dice el Corán al respecto? Cuarto, ¿cuál es tu opinión? El tema en sí. Después de la creación de Adán, un solo mensaje ha sido entregado a la humanidad en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia. Muchos profetas como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad han sido enviados para guiar a la gente a la senda recta y recordarles el único mensaje. El verdadero Dios es uno. Adorarlo a Él únicamente y cumplir sus mandamientos. Ese es un solo mensaje. El verdadero Dios, el Creador, envió a Adán para comunicar que Dios es uno. Envió a Noé para comunicar que Dios es uno. Envió a Abraham para comunicar que Dios es uno. Envió a Moisés para comunicar que Dios es uno. Envió a Jesús para comunicar que Dios es uno. Envió a Muhammad para comunicar que Dios es uno. Dios envió a estos profetas destacados y a muchos otros profetas y mensajeros para que cumpliesen varias tareas y misiones, como por ejemplo, primero, recibir la guía de Dios y entregarla a la gente. Segundo, hacer entender el concepto de que Dios es uno y único. Tercero, ser un ejemplo para sus pueblos. Cuarto, instruir a la gente para que teman a Dios y sigan sus mandamientos. Quinto, enseñar a sus seguidores los asuntos mundanales, lo religioso y la moral. Y sexto, guiar a los desviados que desobedecían a Dios y adoraban otros dioses e ídolos. Séptimo, advertir a la gente sobre su último destino, el último día, y sobre lo que conduce al paraíso o al infierno. Es el mismo Dios que ha creado todo el que envió a estos profetas y mensajeros. Él es el creador del género humano, el reino animal y todo lo que existe sobre la tierra. Es el único Dios que ha creado todo el universo y todo lo que contiene. Él es el creador de la vida, de la muerte y de la vida después de la muerte. La unicidad de este Dios verdadero, el Creador, es una evidencia clara y fácil de encontrar en las escrituras de los judíos, cristianos y musulmanes. Quien busca sinceramente la verdad debería ser capaz de discernir las cualidades únicas del verdadero Dios al estudiar objetivamente el concepto de Dios en la Biblia y en el Corán. Algunas de las cualidades que distinguen
a este Dios único y verdadero de los otros que hacen llamarse dioses son: primero, este Dios verdadero es el creador, no fue creado. Segundo, este Dios verdadero es uno, no tres o más. No tiene socios ni nadie que se le parezca. Tres, este Dios verdadero es invisible. Nadie lo puede ver en esta vida. No se manifiesta físicamente ni se encarna en otras formas. Cuarto, este Dios verdadero es eterno. No muere ni cambia. Quinto, este Dios verdadero no necesita de nadie, ni de una madre, o una esposa, o un hijo, ni de nada, ni comida, ni bebida o ayuda para hacer nada. Al contrario, todos los demás necesitan de Él. Sexto, este Dios verdadero es único en sus atributos. Nada ni nadie se le asemeja. Ningún ser humano o animal pueden ser descritos con sus atributos. Podemos utilizar estos conceptos y cualidades, entre las muchas que tiene, para examinar y rechazar a cualquiera que diga ser Dios. Ahora trataré en profundidad el mensaje mencionado al comienzo y citaré algunos versículos de la Biblia y del Corán que hablan de la unicidad de Dios. Pero antes, me gustaría compartir un pensamiento contigo. Entre comillas, algunos cristianos pueden preguntarse: es obvio que Dios es uno. Nosotros creemos en un solo Dios. Entonces, ¿cuál es el punto en cuestión de todo esto? Sin embargo, después de haber leído y estudiado mucho material sobre el cristianismo y luego de haber entablado numerosas conversaciones con varios cristianos, comprendí que lo que el cristiano percibe como un solo Dios en realidad incluye, primero, Dios Padre; segundo, Dios Hijo; tercero, Dios Espíritu Santo. Entonces, si nos basamos en nuestro sentido común y en la lógica simple, quien busque la verdad sinceramente y con honestidad puede llegar a este razonamiento, que quiere decir que Dios es uno, pero se refieren a tres dioses. Dios es uno dividido en tres o tres en uno. Además, de acuerdo con el dogma cristiano, estos tres dioses, entre comillas, tienen distinta identidad, imágenes, roles y funciones. Primero, Dios Padre es el Creador. Segundo, Dios Hijo es el Salvador. Y tercero, Dios Espíritu Santo es el asesor o consejero. Por otra parte, si Jesús, el Dios Hijo o el Hijo de Dios, es realmente Dios o parte de Él, no se contradice con lo que la Biblia dice, que nadie puede ver a Dios ni escuchar su voz. El Evangelio dice, en Juan, capítulo 5, verso 37, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. En 1 Timoteo 6, 16, a quien ninguno de los hombres ha visto y ni puede ver. Y en Éxodo, capítulo 33, verso 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Tomando estos pasajes como base, me pregunto sinceramente, ¿cómo podemos conciliar el dogma que Jesús es Dios con el testimonio bíblico de que nadie ha visto a Dios o escuchado su voz? ¿Acaso los judíos de esa época, su familia y sus seguidores, no veían a Jesús? Entre paréntesis, el Dios Hijo, según creen muchos, y no oían su voz. ¿Hay algún secreto o propósito escondido acerca de la verdad sobre Dios? En la Biblia, Dios testifica enfáticamente. En Isaías capítulo 45, verso 19, no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud,
Repito, esto está en Isaías, capítulo 45, verso 19. Entonces, ¿cuál es la verdad? Por favor, relee este versículo y reflexiona sobre esto. Ahora bien, sigamos el camino de la búsqueda de la verdad sobre el único Dios en la Biblia y en el Corán. Al final de este camino, luego de escuchar esta grabación de forma crítica, sincera, honesta y profunda, en particular, después de escuchar las citas que siguen a continuación, me gustaría saber tu reacción y tus puntos de vista. Para ser lo más objetivo posible, citaré los versículos sin ningún comentario. Por favor, léelos cuidadosamente, escúchalos cuidadosamente, en forma crítica y sin preconceptos. Veamos como título, El Dios verdadero en la Biblia, entre paréntesis, el Viejo Testamento. En Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. En Malaquías, capítulo 2, verso 15. ¿No hizo él un solo ser que tiene aliento de vida? En Isaías, capítulo 43, versos 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. Yo sí, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En Isaías, capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en Isaías, capítulo 45, versos del 21 al 23. Y proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. Ningún otro hay fuera de mí. Miradme a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramentos, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Repito, esto está en Isaías capítulo 45, versos 21 al 23. Y estos son solo algunos versículos del Viejo Testamento. ¿Puedes pensar en otros similares? El Dios verdadero en la Biblia, entre paréntesis, el Nuevo Testamento. Entonces se le acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Repito, esto es Mateo capítulo 19, versos 16 y 17. Y en Juan capítulo 17, verso 3, nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Mateo capítulo 4, verso 10, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En Marcos capítulo 12, verso 29, dice, Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es un solo Señor. Y en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Puedes pensar en otros versículos que confirman que Dios es uno solo y no tres? El Dios verdadero en el Corán.
En el capítulo 112, versos 1 al 4, dice el Corán: Di, Él es Alá, uno, Alá, el Señor absoluto, no ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nadie que se le parezca. En el capítulo 21, verso 25, dice: No hay Dios excepto yo, adoradme. En el capítulo 5, verso 73, dice el Corán: Y han caído en incredulidad los que dicen: Alá es el tercero de tres, cuando no hay sino un único Dios. Y en el Corán, en el capítulo 27, verso 61, Alá nos dice: ¿Puede haber otro Dios con Alá? No. Sin embargo, la mayoría de ellos no sabe. En el capítulo 27, verso 63, dice: ¿Puede haber algún Dios con Alá? Sea exaltado Alá por encima de lo que le asocian. Y en el capítulo 27, verso 64, dice el Corán: ¿Hay algún Dios con Alá? Di, traed la prueba que tengáis, si sois de los que dicen la verdad. Ciertamente, este mensaje de unicidad de Dios, en árabe, Tawhid, es el tema esencial del Corán. Conclusiones. En la Biblia y en el Corán encontramos estos versículos y muchas otras evidencias para confirmar el mensaje único y eterno, entre comillas: Miradme a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto está en Isaías, capítulo 45, verso 22. También en Isaías, capítulo 43, versos 10 y 11, nos dice: Además de afirmar que Dios es uno, la Biblia revela que el verdadero Dios, el Creador, es también el único Salvador. Entre comillas: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. Yo sí, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, de acuerdo con esta afirmación, todos los demás supuestos dioses y deidades, como Jesús, el Espíritu Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna o Buda, no son dioses ni ninguna clase de manifestación del único Dios. Por esta falsa creencia, sumado a que los judíos adoraban otros dioses, entre comillas, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, esto está en Números, capítulo 25, verso 3, que Moisés destruyó el becerro de oro. Por otra parte, los esenios, una comunidad de cristianos que creían en la unicidad de Dios, sufrieron torturas y persecuciones porque rehusaron a cambiar las enseñanzas monoteístas de Jesús por la innovación de la Trinidad introducida por Pablo. Para concluir diré que todos los profetas, incluidos Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mohammed, fueron enviados por el mismo Dios, el Creador, para transmitir el mismo mensaje. El verdadero Dios es uno y único. Adoradlo a Él solamente y cumplir con sus mandamientos. Y ya que estos y los otros profetas y mensajeros han predicado el mismo mensaje, su religión debe ser la misma. Entonces, ¿cuál es la religión de todos los profetas y mensajeros? La sumisión total a la voluntad de Dios es la esencia del mensaje de todos los profetas. Esta palabra, sumisión, en árabe se dice Islam. Ciertamente el Corán confirma que Islam es la religión de todos los profetas y mensajeros de Dios. Esta afirmación coránica es fácil de encontrar en la Biblia misma, y esto es lo que trataré en mi próximo trabajo, si Dios quiere. Al concluir, para obtener la salvación debemos recibir y creer en el mensaje mencionado anteriormente
con convicción y con certeza. Sin embargo, esto no es suficiente. Debemos también creer en todos los verdaderos profetas de Dios, incluido el profeta Muhammad, y debemos seguir su guía y enseñanzas. Esta será la puerta a la vida eterna y feliz. Entonces, si eres un buscador de la verdad y un amante de la salvación, podrías considerar esto ahora, antes de que sea muy tarde, antes de la muerte, que puede estar próxima. ¿Quién puede saberlo? Una cosa más, un pensamiento final. Quienes buscan la verdad y son sinceros, honestos, serios, objetivos y de mentalidad abierta, y después de haber reflexionado críticamente sobre este único mensaje, podrán preguntarse lo siguiente: ¿cuál es la verdad? ¿Qué puedo hacer? Lo que puedes hacer es creer sinceramente en el único Dios, Alá, creer en su último mensajero y pronunciar la siguiente frase: atestiguo que no hay otro Dios merecedor de que lo adoren que el único y verdadero Dios, Alá, y que Muhammad es el mensajero de Dios, Alá. Este testimonio de fe es el primer paso en el camino hacia la vida eterna y la verdadera llave de las puertas del paraíso. Si decides tomar este camino, puedes ponerte en contacto con algún amigo musulmán o con el centro islámico más cercano o con nosotros mismos aquí en Islam in Spanish, que estaremos muy felices de ayudarte. Sí, tú puedes hacerlo. Una breve definición de términos islámicos. Alá, el nombre propio del Dios único, el Creador. Alá es el verdadero Dios de toda la humanidad, de judíos, cristianos, musulmanes, hindúes, etc. Muhammad, el último profeta del Dios único, Alá. Islam, sumisión a la voluntad del Creador, el verdadero Dios, Alá. Uno puede obtener la felicidad real y paz mental solamente a través de la obediencia al Dios verdadero. Musulmán es quien se somete a la voluntad del Dios único y verdadero, Alá, el Creador. Corán, la palabra de Dios revelada al profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él.